Bueno, Dios los bendiga. Vamos a iniciar hoy la serie de las profecías bíblicas y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el Nuevo Testamento, versículo 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hoy iniciamos la serie de las profecías bíblicas, la escatología, que es una de las ramas de la teología. Escatología significa el estudio de las profecías bíblicas del tiempo del fin. ¿Se acuerdan que los miércoles estábamos estudiando una de las ramas de la teología que se llama la apologética? Que fue y se trató de qué consiste defender la fe. Ahorita vamos a estudiar la escatología, que significa el estudio de las profecías del final de los tiempos. Y en este pasaje que acabamos de leer, hoy vamos a iniciar y vamos a repasar la profecía que ahorita está por cumplirse en todo el mundo. Si como cristianos nos preguntan cuál es el evento profético que está a suceder ahorita, y les preguntan ustedes, ¿qué contestarían? ¿Acaso ya viene el fin del mundo? ¿Acaso viene con esta pandemia que está, ya va a acabar el mundo? Esta es la profecía que se llama el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Cuando ustedes les pregunten dónde dice la Biblia que hay un rapto o un arrebatamiento, es en este libro, en este versículo del 16 al 18, que la Biblia nos muestra que vamos a ser arrebatados. Así que esta es la base bíblica para la profecía del arrebatamiento. Vamos a ir a Primera de Corintios 15, 51 y 52. Póngale un separador, no lo pierda, Tesalonicenses, y vaya a Primera de Corintios, capítulo 15, 51. Dice que 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio. Esta palabra misterio en el griego original es la palabra musterión y significa algo no revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De esta palabra transformados viene, ahí se deriva la palabra transformer, como la película, y significa cambiar de forma. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este pasaje de 1 Corintios 15, 51 y 52 va ligadito junto con 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. Para entender las profecías bíblicas, para tener un mejor contexto, una mejor enseñanza y no sacar una herejía, siempre nosotros como cristianos y como buen estudiante de la Biblia tenemos que tomar libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento
sacar pasajes de otros libros para así ir armando el rompecabezas y pues, podamos sacar una mejor enseñanza. De toda la Biblia hay que tomar pasajes de otros libros, versículos de otros libros, irlos juntando, irlos armando como un rompecabezas para que así nosotros saquemos la enseñanza y no caigamos en una herejía como tienen algunos religiosos, algunas religiones que no creen que no hay un arrebatamiento, que ahí en las redes dicen que estamos locos, que cómo es posible que la Biblia no habla de un arrebatamiento y que todos vamos a pasar la tribulación. Eso es lo que enseñan las religiones, que el arrebatamiento va a ser en la segunda venida. No entienden que hay un arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Qué quiere decir esto? En esta profecía que vamos a estudiar, la Biblia nos enseña que antes que venga el periodo de la tribulación, nosotros tenemos que ser sacados. Sí, porque Dios, como en el Antiguo Testamento, cuando iba a acabar con este mundo, cuando iba a mandar el castigo, cuando iba a mandar el diluvio, mandó a hacer un arca y solo 8 personas justas, santas, se salvaron, que fue Noé y su familia. Hoy en día sería un Dios injusto si a todos nos hiciera pasar la tribulación. ¿Qué caso tendría entonces guardarse de santidad, que nosotros no estemos pecando, que nosotros nos estemos guardando, si al final el anticristo nos va a volar la cabeza a todos? Entonces, ¿para qué soy santo? Entonces, ¿para qué guardo mi vida? Entonces puedo andar pecando. Total, todos vamos a pasar la tribulación. No tendría caso estarse consagrando a uno mismo. Entonces, ¿por qué dice Dios en un versículo en Hebreos 11:26? Que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿por qué la gente piensa que esto es fanatismo? Piensa que esto no es bíblico. Por ignorancia. Porque no leen. Porque no tienen al Espíritu Santo. Yo he encontrado y he visto en internet que están negando el arrebatamiento. Miren, rápidamente voy a hacer un panorama cómo estamos ahorita proféticamente. Ahorita la gente está con pánico, tiene miedo de que se contagie del virus. Ahorita veo en las calles más gente con cubrebocas, ya hasta están usando caretas de plástico, ¿sí? Van en sus coches con guantes, cubrebocas y careta dentro del coche. Por la ignorancia, porque no se han informado que este virus no anda en el ambiente. Este virus no está que ande populando en el ambiente. Ya nos hubiera matado a todos. Este virus se contagia, lo dijo el secretario de Salud, por destornudar. Alguien que esté infectado estornuda del enfrente y te salpica, ahí te infectas. O alguien que estornude y se haga esto en la mano, ahí queda el virus. Y llega a tocar, etcétera, etcétera, agarra todo lo que toque, lo infecta. Por eso tenemos que tener las precauciones de lavarnos cada rato las manos. Muy bien. Veo la gente que así anda. Y yo me pongo a pensar, oye, estas personas le tienen más miedo a este virus y no le tienen miedo a Dios. ¿Qué no se ponen a pensar que si ellos se mueren en pecado, aún con sus cubreboca, su careta y todo lo que se pongan, les llega la muerte, van a condenación? Y allá va a ser más fuerte el castigo, más horrible en el infierno. Porque si este virus te contagia, y que si es cierto que algunos no aguantan por su estado físico, que van a sufrir 15 días, 14 días, 2 semanas, según los médicos, pero no saben
que al perderse ellos en el infierno y después en el lago de fuego, por no estar reconciliados con Dios, van a sufrir más todavía que lo que van a pasar por este virus. Y yo no digo que no hay que tomar precauciones, yo no digo que está mal, yo no estoy diciendo, no, es que no debe usted andar así, correcto. Pero como no conocen a Dios y no saben qué va a pasar si se infectan de virus, no saben si van a seguir viviendo, no saben si la van a librar. El problema que yo les digo a estas personas, no hay problema que se protejan, pero lo más importante, que le teman a Dios. Dice un pasaje en los evangelios, a ver que me ayuda a buscarlo, por favor, ¿no? Dice que temed a aquel que puede echar tu alma al infierno. Ahorita lo vamos a buscar. En otras palabras, la Biblia dice que le tengamos más miedo a Dios porque Él es el que te puede mandar a condenación por tu rebelión, por tus pecados, porque no quieres arrepentirte. O sea, le tiene más miedo al virus que a Dios. Yo he visto gente, conozco gente, ¿está? Mateo 10:28. Aquí está hablando Jesús. Y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes son los que matan el cuerpo? El ser humano. Un virus. Te va a matar. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es a aquel que se está refiriendo Jesús que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. Y no es que porque sea un Dios malo, sino que por tus pecados. Dice Jesús en otro versículo que en aquel día, que es la palabra de Dios que los va a juzgar. O sea, no es mismo Dios. Es como cuando alguien comete un delito, lo llevan a la cárcel y lo meten preso y le dice, y dice este preso, oye, ¿por qué me metes a la cárcel? ¿Sabes qué? Dice el juez, yo no te condeno, te condenan las leyes. Aquí hay una ley. Las leyes civiles, las leyes morales, ¿cómo se vamos a gobernar? Dicen que todo delito de robo, infracción, asesinato, tiene que pagarse con cárcel. O sea que, ¿sabes qué? Cuatemochas, como el Mocha Orejas, cuando el Mocha Orejas lo encarcelaron, ¿por qué me mete usted a la cárcel? Le dice el juez, yo no te meto a la cárcel. La ley, este código civil, es el que te está condenando, porque aquí tú cometiste asesinato y esto está en una ley y se tiene que cumplir. Así Dios, ¿sabes qué? Yo no te condeno, te condenan mis palabras. Te condena la Biblia, te condena la palabra de Dios, porque en ella está estipulada los mandamientos, los estatutos, los decretos, el manual, cómo el ser humano se debe comportar en este mundo y cómo es un manual que Dios hizo para el ser humano, pero por tus rebeliones, porque no quieres obedecer, porque no has tenido esa humildad de que alguien te enseñe, de que poner atención, no quieres prestar atención, no prestas un ratito tu corazón a escuchar la palabra. Entonces, la palabra de Dios es la misma que los va a condenar. Y aquí dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que solamente Dios es el que da la vida y es el que quita la vida y es el que toma la decisión a dónde van a ir esas personas. La Biblia dice que las personas que son salvas van a pasar la eternidad con Él, más las que no son salvas van a pasar una eternidad pero separados de Él. Entonces,
hay que temerle a Dios primeramente, porque ¿de qué te sirve que te cubras tanto, que te protejas tanto, si tus pecados no han sido perdonados? Hace día en las redes salió un pasaje, un video, donde el Papa salió a perdonar los pecados de todo el mundo. Así literalmente. Yo perdono a todo el mundo, les perdono sus pecados. ¿Y qué sirve que te perdone el Papa cuando Dios no te ha perdonado? Más vale que te perdone Dios. ¿De qué te sirve que el Papa perdone los pecados si Él no es Dios para perdonar? Ahora, hablando otra cosa sobre ese punto que acabo de mencionar. El 14 de mayo, el Papa va a tener una reunión especial. No sé si lo han visto en las redes, lo han escuchado. Como estudiantes de la Biblia y de la palabra de Dios, sabemos hacia dónde va todo esto. Yo no sé, pero lo que estamos pensando los cristianos es que el Papa aquí va a empezar a unificar las religiones. ¿Saben qué va a hacer? Ahí lo vamos a ver, falta el 14 de mayo. A lo mejor me voy a equivocar. Lo que va a hacer es que va a pedir a todas las religiones que nos unamos para que clamemos a Dios y que quite esta pandemia ya. Va a salir, oigan, miren, ¿saben qué? Ya no nos estemos peleando, ya no nos estemos ahí separándonos, los hermanitos separados, vénganse con nosotros, a ver, testigos, mormones, etcétera, etcétera, cristianos, vénganse para que oremos juntos, ya no estemos haciendo diferencia, ya todos debemos clamar a Dios, debemos estar en una misma unión. Eso se llama ecumenismo. De acuerdo a la Biblia, en Apocalipsis 13, la Biblia dice que va a salir un falso profeta, que va a ir ligadito, va a ser amigo del anticristo, que el falso profeta es el que va a llevar a la cumbre al anticristo, o sea que va a ser su promotor, por así decirlo, el que lo va a ayudar para que el anticristo llegue al éxito. Y ese falso profeta es lo más seguro que va a salir del Vaticano. De acuerdo a donde vamos estudiando, puede ser el último papa. Yo no sé si este papa va a ser el último, pero en el tiempo que estamos, podría ser que el último papa que esté gobernando va a quitarse la cara ahorita como está. Ahorita él aparenta una falsa autoridad espiritual. Ustedes saben que el diablo se viste como ángel de luz. Vamos a ver qué es lo que les decía yo. Miren, el Papa Juan Pablo II ya lo hizo una vez. Si usted se da cuenta, aquí están todas las religiones. Judíos, rabinos, el catolicismo, el Dalai Lama, el de la India, el tibetano, el budismo, etcétera, etcétera, para que se unan todos y ya no hayan diferencias. Aquí están los representantes de cada religión. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El falso ecumenismo ha hecho de esta ciudad santa que es la iglesia una ciudad medio en ruinas. Muchos son aquellos que hasta hace poco se alimentaban de ella, de la savia sobrenatural, y ahora son cadáveres espirituales. Aquí están. Y es posible que el 14 de mayo este hombre líder vaya a hacer otra vez lo mismo. Aquí nos están acompañando algunos rabinos y por aquí algunos pastores evangélicos. Aquí está.
Esto es lo que le decía yo. ¿Quién cree que son estos? Pastores evangélicos. O sea, lo mismo puede pasar y no va a faltar que algunos pastores evangélicos hagan esto. ¿Y quiénes son esos? Los falsos. Falsos pastores de falsas iglesias, de falsos cristianos. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano, un verdadero pastor, nunca vamos a poder unirnos a otra religión para ya no tener diferencias. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice en Amós, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la misma fe que nosotros. Imagínense que nos unamos y vamos a unirnos para ya no tener diferencias. Y cuando nos reúna, supuestamente, el líder del Vaticano y nos lleve a inclinar o nos pida que adoremos a la Virgen de tal, o que nos pide que todos ya no haya diferencia y nos lleve hacia la inclinación a los ídolos, lo vamos a hacer. Como verdaderos cristianos no podemos hacerlo porque vamos a estar en contra de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo que tenemos dentro nos dice, nos pone esa obediencia en nuestro corazón, que no podemos adorar a los ídolos. Y es por eso de que no podemos estar juntos. Ahora que si predicáramos el mismo plan de salvación, que es por fe y por gracia, sería otra cosa, pero no va a ser así. ¿Y qué va a pasar? Si la Biblia dice en Apocalipsis 13 que este falso profeta que va a surgir va a ayudar al anticristo para que llegue a la cumbre, imagínense que cuando esté ya en la tribulación, después del arrebatamiento, el falso profeta va a empezar a promover al anticristo. Y esto va a estar más fuerte en ese tiempo. Muy bien. Satanás es muy astuto. Van a empezar a unificar las religiones para que cuando el falso profeta ayude al anticristo a llegar al éxito, el anticristo ya va a tener preparado el camino de que ya todas las religiones están unidas. Y es por eso que en la tribulación, cristiano que se quede en la tribulación, cristiano que sea salvo, cristiano que tenga el Espíritu, pero se quedó en la tribulación por desobediente, porque estaba falto de lleno del Espíritu Santo, entonces cuando se quede en el arrebatamiento, ahí se va a poner caliente, ahí se va a encender, va a agarrar la onda, que era cierto, por qué no le creía a Dios, por qué estuve viviendo esa vida de cristiano. Y ahí el Espíritu Santo se va a encender. ¿Y qué va a pasar en ese tiempo cuando empiecen a unificar las religiones? Los verdaderos cristianos no se van a unir. Y al no participar juntamente con ellos, ahí empieza la persecución. Con que este no quiere venirse a unirse con nosotros, empezará la persecución, porque la unificación de las religiones lo van a lograr, para que cuando llegue el anticristo y salga el anticristo y se quite la máscara, que no era el Mesías que ellos esperaban, ahí entonces el anticristo, cuando entre al lugar santísimo, en el tercer templo que se va a construir, y se haga pasar por Dios y se siente en el lugar santísimo y diga, se acabaron las religiones, ya no va a haber testigos, mormones, católicos, adventistas, musulmanes, islam, todas las religiones
se acabaron, ahora va a haber solo una sola religión, que es adorarme a mí. Y es por eso que ahí es donde comienza la persecución. Que todo cristiano que esté en la gran tribulación y que sea salvo y que tenga el Espíritu Santo le va a dar fuerzas, le va a dar valor, le va a dar poder para no negar su fe, y va a ir en contra de la marea, en contra de todo lo que se venga en este tiempo, y va a preferir dar su vida por Cristo, si es que tiene morando el Espíritu Santo, mas no se van a unir a la gran ramera. Y esto es lo que va a tratar de hacer este hombre. Y no va a faltar que pastores le vayan a entrar. Y de los que veamos que le entren, ahí se va a ver quiénes son los que no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero salieran para que se manifestara que no todos son de nosotros. Muchos van a verse en ese día quienes se van a unir a la gran ramera. ¿Y por qué se van a unir? Porque no eran verdaderos cristianos, no eran verdaderos pastores. Y eso es el problema, esa es la persecución que va a empezar a tener los cristianos cuando digamos no nos podemos unificar, no nos podemos unir, porque ellos no tienen la misma fe. Lo único que van a hacer esta unificación son los testigos, los católicos, los mormones, etcétera, luz del mundo. Toda religión que no sea cristiana, ellos sí le van a entrar. ¿Por qué sí? Porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Ellos no tienen el discernimiento. Ellos no tienen el Espíritu de Dios para decir, no podemos participar. ¿Se acuerdan en el libro de Daniel, cuando al profeta Daniel y sus 3 amigos les pidieron que se inclinaran hasta al frente de la estatua de Nabucodonosor? Y ellos dijeron no, y se quedaron parados. Toda la multitud se postró ante la gran estatua, y ellos 3 dijeron, nosotros no nos podemos arrodillar ante dioses ajenos, ante ídolos. Y se quedaron parados, y mandó el rey a preguntar, ve y dile a esos 3 que están ahí, ¿por qué no se arrodillaron? Van y les preguntan, oyes, ¿qué no ven que todos estamos postrados y ustedes por qué no lo hacen? Y contestó Daniel, nosotros no nos arrodillamos ante dioses ajenos. ¿Y qué les costó? Que los mandaran al horno. Y por ser fieles a Dios y no tener miedo y no ser cobardes, y no les importó, porque ellos sabían inmediatamente, Daniel y sus amigos sabían que al no postrarse ante esa estatua les iba a traer consecuencias. Dijeron, pues no nos importa los que nos vayan a hacer ahorita, pero no nos vamos a postrar. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué? Los mandaron al horno de fuego. Y cuando Dios vio su integridad, vio su obediencia, vio que ellos estaban siendo fieles, ¿qué pasó? No les pasó nada, pero ni un pelo se les quemó, sino que salieron ilesos por su fidelidad, porque estaban confiando, estaban seguros de que si no importaba lo que les pasara, Dios estaba pendiente, al cargo de su alma y del espíritu que ellos tenían, y no les preocupaba nada. Muy bien. Entonces, no sé qué vaya a pasar. No estoy diciendo esto va a pasar, que quede muy claro que así va a ser. No es una profecía, ni estoy proclamando nada. Es una opción que lo que más probable puede pasar, al igual no. Imagínense, aquí está, este es algo para que se ría un poquito. ¿Por qué la gente tiene pánico al virus?
porque sabe que los puede matar. Pero no tienen miedo, no tienen pánico a aquel Dios vivo y verdadero que si no se arrepienten, los puede mandar al infierno. Y es por eso que estamos lanzando este primer estudio, para que usted que me está escuchando, usted que está viendo este video, arrepiéntase. Entrégale su vida a Cristo. Y cuando usted le entregue su vida a Cristo, no va a tener temor de morir. Dice en otro versículo, Pablo diciendo en Corintios, yo sé que Él es fiel, Dios, para guardar mi depósito en aquel día. ¿En qué día? Cuando Él muera, sabía que su alma y su espíritu iban ante Dios. ¿Para qué? Para que cuando viniera la resurrección de los muertos, Él iba a estar seguro que iba a volver a resucitar. También en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 12, ya se mencionaba de la resurrección, que vendría una resurrección. Muy bien. Entonces, si esta pandemia, este virus está causando tanto desastre, tantas muertes, imagínense lo que va a ser en la gran tribulación. Es una probadita, es algo de lo que viene, es principio de dolores. El principio de dolores es un dolor muy leve que va a ir en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Como cuando la mujer va a dar a luz. Cuando una mujer va a dar a luz, empiezan los principios de dolores. Y va reciando, ¿sí o no? Va reciando, va reciando. Esto es un principio de dolor para que el mundo se arrepienta y Dios lo está permitiendo. Dios, si quiere, lo quita así de un día para otro este virus. Pero Él está usando este microvirus, lo está permitiendo Dios porque Él es el soberano. Número 1, para que la iglesia se purifique. Primeramente, dice Pedro, que antes que Dios juzgue al mundo, el juicio va a comenzar por la casa. Y es posible que algunos cristianos se vayan a casa antes de tiempo. Porque eso sí es cierto. Imagínense, ahorita Dios está permitiendo para que sea un proceso de purificación para la iglesia y para el mundo. Para los cristianos, para que se afirmen, para que tomen en serio a Dios y se salven, se vayan en el arrebatamiento. Entonces, yo les he dicho en el video que grabé, mire, entrégale su vida a Cristo. No se quede a la gran tribulación. Esta profecía que está aquí en 1 Tesalonicenses 4:16, hay una caricatura de los Simpsons. Yo no sé cómo le hacen el productor, los que están detrás de todo eso, que siempre ellos sacan un video antes de que suceda. Fíjense, cuando Trump estaba para presidente, ellos hicieron un video que Trump iba a ser el ganador. Y ganó Trump. Después sacaron, cuando el presidente López Obrador también iba para presidente, y sacaron un video donde López Obrador era el ganador, y así sucedió. Y hace tiempo sacaron este video del arrebatamiento. Los productores, que son gente a veces que están metidas en cosas ocultas, que están con los masones, que están en el grupo de los Illuminati, ellos saben cosas que va a suceder. Y qué casualidad que todo lo que ha sacado los Simpsons se ha cumplido. Y no es que porque ellos tengan revelación de Dios, simplemente hay alguien que está atrás de ellos, un principado, alguien de las tinieblas que los está liderando. Por ejemplo, había un profeta, le decían así en
en los canales de History Channel, que sacaba ciertas profecías y se cumplió. ¿Me ayudan? ¿Cómo se llama un nombre? Nostradamus. ¿Han escuchado algunas profecías? Que algunas se cumplieron y algunas no. Ahí en los canales científicos de Discovery Channel, etcétera, etcétera. Pero Nostradamus se chutó la Biblia. Algunas profecías que están en la Biblia se cumplió, algunas no. Y la gente le creyó a Nostradamus. Pero muchos no se cumplieron, porque es un falso profeta. Cuando es un profeta de Dios, se tiene que cumplir el 100% de todo lo que él diga. Como todos los profetas del Antiguo Testamento, que se cumplió cabalmente 100% todo lo que ellos hablaban de parte de Dios. Miren, pongan el video, hermano. Los que se quedan abajo. ¡Uy! Una producción de Ha Resucitado. Aumenta los estilos de vida permisivos, burlas a la Biblia. Desearía que fueras a la iglesia con nosotros. ¿Iglesia? Prefiero jugar golf en el día más sagrado de la semana. Ay, hasta que veo un personaje como yo, apuesto que le pasan cosas buenas. Pero cielo, con los problemas en el Medio Oriente y otros malos presagios, el día del juicio caerá sobre nosotros. ¿El día del juicio? Tranquila, Helen. Los científicos demostraron que la religión es solo una superstición. Lo siento, pero lo único por lo que rezo es porque tengas piedad con la tarjeta de crédito. Señor Thompson. ¿Y si su esposa llegara a descubrirlo? Son tiempos modernos. Todo el mundo lo hace. ¿A dónde fue mi conductor cristiano? ¡Mi piadoso esposo desapareció! El bebé que elegí para bautizar desapareció. Señor Thompson, ¿qué es lo que está pasando? Es el día del juicio final, sí, Shauna. Los virtuosos se han ido al cielo y todos los demás nos quedamos abajo. ¿Abajo? ¿Dónde he oído eso antes? Es el título de la película. ¡Está por todas partes! ¡Qué tontos fuimos! Y como rechazamos a Dios, técnicamente aceptando a Satanás, debemos sufrir el apocalipsis. Creí que todas las religiones eran un camino a Dios. Era un error. Ay, ¿por qué puse mi fe en la ciencia y la tecnología? ¡Ay! ¿Por qué decidí ser gay? ¡Ay, esta película va a obsesionar! Un ladrón nunca va a avisar cuándo va a entrar a robar a su casa. Imagínese que el ladrón, oyes, Juanito, te aviso que hoy voy a llegar a robar, prepárate. Pues no, ¿verdad? Ahí es donde viene la comparación. Imagínense que nuestro Señor Jesús dijera, oye, Juanito, hoy vengo en la casa, hoy vengo en la noche, a las 9 de la noche voy a venir. Qué chido va. Todos pecamos hasta las 8:40 y 10 minutos antes pedimos perdón. O sea, qué chido fuera, ¿no? O sea, que nos dijera el Señor una fecha, tal día, hora, todos viviendo sus vidas y 10 minutos antes de 5 para las 9 nos empezamos a persinar y a pedir perdón y agarrar tu Biblia y a estar orando para que así te agarre Dios. A eso va. Por eso Dios no dejó hora y fecha para que esa vida, ese devocional, esa relación con Dios sea de todos los días. Que no haya un enfriamiento. Para que cuando venga, dice, nos haya haciendo así. ¿Cómo? Vivir en santidad. Estar bien delante de Él. Sin esa flojera espiritual. Sin ese enfriamiento espiritual. Miren, gracias a Dios que estamos todavía estudiando juntos. Porque el Señor mismo con voz de mando, o sea que Jesús se va a levantar de su trono y va a dar una orden, y aquí se menciona algo, con voz de arcángel, o sea que el mismo Señor Jesús va a mandar a llamar a Miguel, que es el capitán del ejército celestial de Dios,
¿Sabían que en la Biblia hay 2 arcángeles nada más que menciona? Miguel y Gabriel. Miguel es el del ejército, el de batalla, el de guerra espiritual. Y Gabriel es el mensajero. Nada más, cuando la Virgen María, en Lucas 2, ¿quién se le apareció para decirle que iba a tener un niño? El ángel Gabriel. ¿Qué fue? Le trajo un mensaje de parte de Dios y le dijo, ¿sabes qué, María? Bienaventurada eres porque vas a tener un bebé que se va a llamar el Salvador. En Daniel capítulo 10, el profeta Daniel se encontraba orando, dice que ya estaban a terminar, estaba orando porque sabía que ya había terminado la cautividad de Babilonia, que los habían llevado 70 años, y empieza a orar a Dios Daniel para que Dios le respondiera qué iba a pasar después de la cautividad, porque ya se habían cumplido los 70 años. Empieza a orar, ahí está la oración de Daniel, usted lo puede leer en Daniel capítulo 10, y está orando Daniel, y en esa oración viene Dios con la respuesta y se la trae Gabriel. Y cuando venía bajando Gabriel a la tierra, se encuentra con un principado y empieza a haber una batalla de que un principado no quería que le trajera el mensaje de parte de Dios a Daniel. Y hubo una batalla tanto que Gabriel dice ahí que tuvo que pedir auxilio, ayuda con Miguel, y viene Miguel a derribar ese principado que no quería que le trajeran el mensaje de Dios a Daniel. Entonces, aquí, si Miguel es el capitán en jefe, el jefe, el capitán de los ejércitos, de los ángeles, tiene que venir. ¿Por qué? Porque en el segundo cielo, hay 3 cielos, dice la Biblia. El primer cielo es el que vemos, el que nosotros logramos ver, ese celeste, es las nubes, etcétera. Pero el segundo cielo es donde están los astros, los planetas. Ahí ya no llega a nuestra vista. Ahí en esa región, en el segundo cielo, para abajo, están los demonios populando, por así decirlo. Y es que necesita venir Gabriel para que cuando la iglesia suba no haya interrupción. Esté limpio el camino para que la iglesia se eleve hasta las nubes y despejen el área, porque nosotros cuando seamos arrebatados vamos en fracción de segundos a ser arrebatados y pararnos en las nubes. Ahí en las nubes nos vamos a quedar. No sé cómo va a ser esto. En el aire el poder de Dios solamente lo va a hacer. Y va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Leyeron? ¿Se acuerdan que leímos 1 Corintios 51 y 52? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Haga usted un parpadeo. En ese parpadeo va a suceder el arrebatamiento. O sea, es fracción de segundos. Pero antes, dice aquí, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que, cuando Dios dé la orden al arcángel que viene con él, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los cristianos que murieron de la cruz hacia nuestros días van a resucitar. Los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? No son católicos, mormones, testigos, no. Son personas que entregaron sus vidas a Cristo de hace 2000 años, que tenían morando el Espíritu Santo, que nacieron de nuevo. Esas personas van a resucitar. Y por eso, el día que suceda, lo más seguro que en las tumbas de los panteones se van a abrir las tapas de las tumbas. ¿De quiénes? De solo los que van a resucitar. Y los demás que no se abran es que porque no resucitaron. ¿Por qué? Y eso no está en la Biblia, pero es una lógica que estamos siguiendo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando resucitó, ¿se acuerdan qué pasó? La piedra fue movida. La piedra que tapaba la tumba. Y es posible que suceda para que quede testimonio, para que cuando la gente vaya al panteón a dejarle flores y vea que la tumba que estaba al lado, ¿y por qué está destapada esta? Y ahí hay otra, y ahí hay otra destapada.
les vaya cayendo el 20, conforme van pasando los meses, que era cierto lo que la Biblia decía, que vendría una resurrección. La Biblia dice los muertos en Cristo. Hay una trompeta que se va a escuchar. ¿Por qué lo dice aquí? Porque dice, y con trompeta de Dios. Quiero que esté leyendo conmigo para que vaya entendiendo. Agarre su Biblia, por favor. Quiero que vaya leyendo conmigo porque no es igual a que usted lo vaya leyendo y lo vaya escuchando la enseñanza. Porque el Señor mismo con voz de mando. Ok, ahí da la orden el Señor. Con voz de arcángel. O sea que aquí viene Miguel. Y con trompeta de Dios. O sea, se tocará una trompeta. ¿Cuál es esa trompeta? Como la que se tocaba en el Antiguo Testamento. En Números capítulo 10 habían 2 toques de trompeta. Uno era un toque largo y sonaba así. Ese toque de trompeta largo era para que el pueblo se reuniera a congregarse. Y lo escuchaban y todos a congregarse, a reunirse, porque venía un mensaje de parte de Dios. Había otro toque de trompeta que era continuo. Era un toque de alarma, que los judíos ya sabían que cuando la trompeta sonaba continuamente, es que era de alarma, porque el enemigo ya venía atrás y había que levantar el campamento para que no lo sorprendieran. Esto está en Números 10, en el libro de los Números. Ahí se tocaba la trompeta. A ver si alguien me ayuda. ¿Dónde han escuchado un toque de trompeta que hacen? Creo que no sé si son los militares que hacen. Hay algo así, un sonido parecido. Y que rápido los soldados se reúnen. Bueno, este sonido de trompeta que está mencionando va a ser un shofar, un cuerno de chivo que utilizaban en el Antiguo Testamento, que va a ser tocado en el cielo, y ese sonido de trompeta va a llegar hasta nuestros oídos en el momento que nosotros la escuchemos. Y solo lo van a escuchar los que se van a ir. Suponiendo que de aquí estamos los que estamos y suena ahorita la trompeta, algunos de ustedes no la va a escuchar. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que así va a ser, porque yo sé que todos se van a ir. Estamos hablando de las iglesias mundiales. ¿Por qué tiene que ser así? Porque la Biblia nos dice que no todos los cristianos se van a ir en el arrebatamiento. Por la profecía que está en Mateo 25 de las 10 vírgenes, que hablan ahí de que unas se fueron y unas se quedaron. Los cristianos que se vayan a ir van a escuchar esa trompeta, más el que está al que está sentado al lado de usted, a lo mejor por su vida espiritual no adecuada, no la va a escuchar. O a lo mejor estén en casa, cenando, comiendo, haciendo cualquier actividad, en la oficina, ya sea en cualquier cosa, el mundo no va a escuchar esa trompeta, ni tampoco van a escucharlos el mundo esa trompeta en el cielo. Como ahorita que han visto en videos en YouTube o en las redes, de que se están escuchando trompetas en el cielo. Ok, eso no es bíblico. Esas trompetas que se escuchan, no sabemos su origen original, por qué suena. Puede ser que los satélites emitan ciertos sonidos, como sí es cierto que emiten sonidos, algunos, no sabemos, pero esa trompeta no lo va a escuchar. Imagínense que el día del rapto todos la escucharan y empieza a sonar la trompeta y todo el mundo volteando a ver hacia arriba. ¿Qué onda? Así no va a ser así. Solo lo van a escuchar los que se van. Y van a escuchar una voz que les va a hablar su nombre. Va a ser el Espíritu Santo.
Eso sí lo dice la Biblia. Vamos a Apocalipsis 4. Apocalipsis capítulo 4. Este versículo que vamos a leer es un sinónimo que está hablando el apóstol Juan, que es el que escribió el libro de Apocalipsis, y dice así: después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, ¿cuál fue la primera voz que oyó? Ahí dice, como de trompeta, hablando conmigo, y dijo, sube acá, Panchito, sube acá, Marcelita, sube acá, Huichito, pon tu nombre ahí, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y dice el versículo 2, y al instante, o sea, en ese momento que escuchan la trompeta y que escucha la voz al apóstol Juan, yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido, donde en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Bueno, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Muy bien, eso lo explicamos después para no salirme del tema. Entonces, Apocalipsis 4, Juan está hablando un sinónimo del arrebatamiento. Muy bien, regresamos a Tesalonicenses. Y con trompeta de Dios se tocará una trompeta, solo lo van a escuchar los que se van, descenderá del, y dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Quién va a descender del cielo? Jesús. Él está centrado en el tercer cielo. Allá hay un templo, hay un tabernáculo, dice la Biblia. Hay un cielo, un tabernáculo, un templo donde está sentado Dios. Está el trono que vimos, que leímos en Apocalipsis 4, con un arco iris alrededor, piedras de jaspe, etcétera, etcétera. Ese es el trono que ilustra Apocalipsis. No me quiero desviar tanto. El trono de Dios, que está rodeado de una luz, de luces, un resplandor. Pero ahí, físicamente, está sentado Dios. No, porque Dios es espíritu. Al lado del trono de Dios, o sea que cuando lleguemos al cielo, vamos a ver esto. Vamos a ver dos tronos. Uno de puro resplandor y el arco iris. Y el otro que va a estar al lado, ahí va a estar sentado en vivo, a todo color, el Señor Jesucristo. A Él sí lo vamos a ver. Entonces, cuando miremos el trono con ese resplandor y esas luces, vamos a sentir, a saber, a discernir que a Dios no lo podemos ver. Pero cuando vemos a Jesús al lado, estamos viendo a Dios hecho carne. O sea que cuando estemos ahí en ese día, al ver a Jesús, ahí todos vamos a sentir viendo a Dios en vivo y a todo color. Al Jehová del Antiguo Testamento, al Espíritu Santo que tanto hablamos. Y es ahí, ¿se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan que en el libro de los Hechos, cuando Esteban estaba siendo apedreado, y sus últimas palabras que dijo fue esto:
veo el cielo abierto y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Ahí está, bíblicamente, con bases bíblicas de lo que estoy hablando. Muy bien, entonces se toca la trompeta, Jesús se levanta de su trono y del tercer cielo va a bajar al segundo cielo donde están las nubes, arribita de las nubes, porque el mundo que se va a quedar en la tribulación no nos va a poder ver allá arriba. Imagínate que voltee la gente, ¡y! Mira, ya hay mucha gente arriba, ¿y qué estarán haciendo? No, vamos a estar más arriba donde ya la vista del ser humano no va a llegar. Una vez que todos nosotros estemos reunidos ahí, entonces el Espíritu Santo es el que va a levantar la iglesia, nos va a parar arriba de las nubes, y cuando ya toda la iglesia arrebatada esté, en ese momento vamos a ver al Señor Jesús que viene descendiendo del tercer cielo y va a pararse enfrente, flotando en el aire, todos nosotros, y ahí conoceremos a nuestro Salvador, aquel que tienes en tu corazón ahorita, aquel que murió por ti en una cruz, aquel a quien tú les has llorado, aquel a quien tú le has cantado, aquel que tú has hablado con él, que ahorita no te imaginas cómo es, si es güero, blanco, moreno, pelo largo, no sabemos, ojos verdes, no tenemos una idea de cómo es. Pero en Apocalipsis capítulo 1 nos da una muestra de que cómo va a regresar Jesús con el cuerpo glorificado y no con el cuerpo que murió. En Apocalipsis capítulo 1, anótenlo y léalo en su casa, porque ya no nos va a dar tiempo. Ahí dice que viene con pelo blanco, como un anciano, con ojos como de llama de fuego, con un cinto de oro, ¿sí? O sea que ahí ya estamos viendo a Jesucristo glorificado, ya no con el cuerpo que tenía cuando él vivió en la tierra, sino con un cuerpo diferente, y por eso ya en Apocalipsis se le llama el anciano de días. ¿Han leído eso? Y hay una canción, al anciano de días. Ahí miraremos a nuestro Señor Jesucristo. Primero, los muertos en Cristo van a escuchar esa voz. Juan capítulo 5. ¿Me aguantas 10 minutos? Lo terminamos. En Juan capítulo 5, ahorita le digo qué versículo. Miren, versículo 25. Juan 5, 25. Está hablando Jesús. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vamos por parte. Jesús está hablando aquí. Vendría una hora. ¿Cuándo va a ser esa hora? El día que suceda esta profecía del rapto, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vamos más abajo. 29. El 28, lee conmigo 28. Versículo 28. No os maravilléis de esto, o sea, no se sorprendan, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. O sea, aquí parece que está diciendo Jesús que todos los que están en los panteones, o todos los que quedaron enterrados en el desierto, él se los comió un tiburón,
en el Titanic, los que murieron en el Titanic, todos ellos, donde murieron, donde les alcanzó la muerte, así se los haya comido el tiburón, etcétera, etcétera, los sepulcros oirán su voz. Pero aquí está la diferencia. 29, lea conmigo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Cuándo será eso? En la resurrección de los muertos en Cristo. Los cristianos, los que entregaron su vida a Cristo. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí está hablando Jesús de dos resurrecciones. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando resuciten los muertos en Cristo, en el día del rapto. Esa es la primera resurrección. Y los que hicieron lo malo van a salir a la resurrección también, pero de condenación. ¿Cuándo se va a dar eso? Eso hasta el fin del milenio, en el día del juicio final. Jesús está hablando de dos resurrecciones. Uno, los buenos son las personas cristianas que nacieron de nuevo. Resucitarán el día del arrebatamiento. Mas los que hicieron lo malo, ellos no resucitan. Ellos van a resucitar hasta el fin del milenio, en el día del juicio final. Ahí van a resucitar los malos. Bueno, regresa a 1 Tesalonicenses otra vez. En el 16, con voz de mando, se da la orden. Con voz de arcángel, el arcángel Miguel. Y con trompeta de Dios, se tocará la trompeta. Descenderá del cielo, Jesús desciende de su trono hasta las nubes. Primero resucitan los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Y luego, ahora sí vamos al 17. Luego nosotros, o sea, inmediatamente, fracción de 20 segundos, cuando mucho, 10, 15 segundos, resucitan los muertos en Cristo, y luego nosotros, pero así rápidamente, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué? Los que estemos vivos, los que hayamos quedado en ese día que suceda esto. Oiga, pero todo el mundo va a estar vivo, muchos van a estar vivos, católicos también van a estar vivos, mormones van a estar vivos. Sí, Señor, pero estamos hablando de esta profecía es para aquellos cristianos. Aquellos cristianos que tienen morando el Espíritu Santo. Eso significa la palabra cristiano, ungido, Cristo, ungidos. Un católico no puede tener el Espíritu Santo, un mormón no puede tener el Espíritu Santo. ¿Por qué no pueden tener el Espíritu Santo? Porque ellos no aceptan a Jesús como Señor y Salvador y lo invitan a su corazón a que entre. Creen en Dios a su manera, creen en un Dios y creen en Jesús a su manera, mas no lo quieren aceptar, mas no lo quieren reconocer. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, aquí está, seremos arrebatados. Esta palabra arrebatado en el griego original es arpazo, con H, arpazo, que significa ser sacado súbitamente. O sea, ahí se deriva, ¿cómo se le llama cuando el tigre hace esto? ¡Fum! Zarpazo. Pero el tigre lo hace, pero en fracción de segundos. Le pega un manotazo a su rival, o no sé con quién esté. El tigre a su presa le hace así. Ustedes lo han visto que los gatitos hacen eso también. El gatito está jugando contigo y te hace, ¡pum!, te hace tu manita, pero de volada, en fracción de segundos te dan un manotazo. Hasta en internet están los gatitos cacheteando a sus amos. ¡Pum, pum, 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 pum! Así es, fracción de segundos. Seremos arrebatados, arpazo, ser sacados súbitamente. El Espíritu Santo va a ser como la garra de un tigre que va a levantar a su iglesia así, ¡fum!, fracción de segundos. Juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Con los muertos en Cristo. En las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Aquí está.
para recibir al Señor Jesús en el aire. Resucitan los muertos, suben los muertos hacia las nubes, 20 segundos, 10 segundos después, vamos nosotros, los que estemos vivos, y cuando ya todos estemos ahí parados, ahí desciende el Señor Jesús, nosotros vamos a recibir al Señor Jesús. El que va a levantar a la iglesia es el Espíritu Santo, pero el Señor Jesús, cuando esté en la iglesia reunida, ahí desciende Él, en segundos, vamos a ver como una luz que se empieza a abrir tal vez, o tal vez aparezca instantáneamente, como a sus discípulos, cuando antes de que partiera, Él atravesó las paredes así, y dijo, paso a vosotros, no tengan miedo, etcétera, etcétera, y les habló. Así vamos a ver al Señor Jesús ese día en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre en las nubes, o sea, ahí nos vamos a quedar. No, que ese día nos unimos, que ese día nos encontramos, que ese día, a partir de ese día, donde quiera, aquí está la clave. Si así estaremos siempre con el Señor, a partir de ese día, donde Él ande, ahí vamos a andar con Él. Ahí voy, vamos por ahí. Vamos a llevar esta serie porque no me da tiempo, mire, ya nos pasamos. Así estaremos siempre con el Señor, donde ande. Ya que estamos ahí, ya que está la iglesia reunida y está el Señor Jesús, ahí, ¡fum!, nos lleva al tercer cielo, nos lleva al paraíso, nos lleva allá al tercer cielo, al paraíso, donde ya tiene preparado una casa, una vivienda para cada uno de nosotros. ¿Dónde lo dice? En Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararle una. Y si así no fuere, ya se los hubiera dicho. Si así no fuera, si yo no voy a hacer nada, ya se los hubiera dicho. Pero voy pues a prepararle una para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. ¿Qué significa me tomaré a mí mismo? O sea, ¿por qué dice me tomaré a mí mismo? ¿Quién es el que está dentro de ti? Jesús. Bueno, si Jesús está dentro de él, yo la voy a tomar. Esa es la clave para decir que solo los cristianos que tienen morando el Espíritu Santo se van a ir. Cuando te pregunten, y te digo un religioso, pues yo también puedo ser arrebatada. No. Porque solo los que tengan a Jesús. Bueno, entonces, ¿por qué se van a quedar algunos? Si lo tenían a Jesús, sí lo tenían, pero lo tenían apagado. Andaban en pecado, andaban fríos. ¿Dónde están los que se bautizaron? ¿Dónde están los que se bautizaron? Hicieron un compromiso. Nada más se bautizan y ya no los volvemos a ver. Ese tipo de cristianos que no les cayó el 20, que si no se arrepienten y se afirman y vuelven, mayor condenación van a recibir nada más. Cada persona que viene, escucha y escucha y escucha y hace lo contrario, solo viene a recibir mayor condenación. Al que más se le da, más se le pedirá. ¿Ustedes creen que se van a ir en esa situación en que están? Se supone que hice un compromiso, se supone que el bautismo es sepultura, muerte y resurrección, compromiso públicamente para seguir a Jesús. Me comprometo, yo me bautizo porque ya tomé en serio a Dios, porque voy a seguir a Jesús. No, me voy a bautizar porque así, por si las fly, ya la libré. No, Señor. Muy bien. Y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, nos tenemos que animar. Ahorita nos tenemos que dar ánimos unos a nosotros. Si alguien pecó, si alguien cayó,
no fusilarlo, no matarlo, sino que si vemos que es un hermano que ha estado más o menos, pero cayó un soldado, siempre cae. De un ejército hay unos soldados que van a caer. Vamos a levantarlo. Imagínense que en la guerra van los soldados y hieren a uno y lo dejen tirado. ¿Ustedes lo han visto en las películas de guerra? Que no agarran los soldados y lo echan al hombro y están sonando las balas y ahí lo traen. Así debe ser la iglesia. Pero no, cometemos un error y rápidamente señalas y lo matas y lo ametralletas de una vez. Más si es el pastor. Pero cuando tú apuntas a alguien y señalas, 3 te están apuntando a ti. Por eso tenemos que orar unos por otros. Usted debe orar mucho por su pastor. Mucho, porque es el que más ataque va a recibir. La cabeza es lo que va a querer tirar siempre Satanás. Él va a apuntar a la cabeza, porque cayendo la cabeza se acabó esta iglesia. Logra tirar a la cabeza y se acabó. Se dispersan las ovejas. Se acabó la congregación. Cada quien a buscar en otro lado. Y por eso tenemos que estar unidos. El pastor va a cometer error, porque es humano. Va a cometer errores. No es perfecto. No somos perfectos. Pablo no era perfecto. Él mismo decía, yo mismo estoy en un proceso. No se imaginan cómo los pastores sufren ataques. Entre más metidos, más sirvamos, más va a venir los ataques. Pero Dios nos da el poder para sobrellevar las cosas. Bueno, vamos a continuar el próximo domingo. Así que esta es la primera parte de la profecía del arrebatamiento de la iglesia. Yo quiero que cierre sus ojitos. No se me distraiga nadie. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, porque hemos empezado a estudiar las profecías. Señor, te pedimos que nos sigas dando más entendimiento, más sabiduría. En el nombre de Jesús, gracias. Y a todos los que nos están viendo a través de este video, tú que me estás viendo ahí en internet, si también tal vez no tengas a Cristo todavía en tu corazón, has escuchado de lo que viene, lo que va a suceder, ahí donde tú me estás viendo, puedes invitar a Cristo por primera vez en esta tarde. Ahí donde estés, en el hospital, en tu computadora, en tu cuarto, ¿quieres recibir el perdón de tus pecados? Invita a Jesús a tu corazón. Si me preguntas qué tengo que hacer para ser salvo, la Biblia dice, arrepiéntete de tus pecados. Así donde estás, ahí donde estés, en el lugar que estés, mujer que me estás viendo, hombre, niño, cualquiera persona que me esté viendo por las redes, repite esta oración conmigo de todo corazón si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón. Repite conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados hoy. Te pido perdón y te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa, límpiame de mi maldad, lávame con hisopo. Quiero ser blanco, quiero estar limpio a partir de hoy. Señor Jesús, entra en mi corazón en este instante. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por salvarme en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración,
tus pecados han sido perdonados. Esto es por fe, por gracia. Yo te invito a que comiences a leer la Biblia, que nos estés siguiendo por Facebook. Vamos a estar transmitiendo estas prédicas de los tiempos finales todos los domingos a partir de las 11. Así que Dios te bendiga. Escríbenos, mándanos un inbox ahí en Facebook, te vamos a responder. Ahorita está cerrada la iglesia, estamos solo el personal, unos cuantitos, para llevar a cabo estas transmisiones. Pero si Dios nos permite reabrir la iglesia, tú puedes venirte a congregar si no tienes alguna iglesia. Que Dios te bendiga.